En el siguiente capítulo, Larson nos habla de las aplicaciones de la derivada. En el cálculo dedicamos un gran esfuerzo a la determinación del comportamiento de una función en un intervalo. Es por eso que una de las primeras aplicaciones de la derivada es en los extremos. ¿Qué definimos como extremo? Sea f definida en un intervalo i conteniendo c. Primero, f de c es el mínimo de f en i si f de c es menor o igual que f de x para todo x en i, y f de c es el máximo de f en i si f de x es mayor o igual a f de x para todo x en i. El mínimo y el máximo de una función en un intervalo se llaman valores extremos o extremos de la función de ese intervalo. O nota, a veces se les llama mínimos y máximos absolutos. Para esto tenemos un teorema del valor extremo. Si f es continuo en un intervalo cerrado, entonces f tiene máximo y mínimo en ese intervalo. Es por eso que es importante estudiar otra definición, la de extremos relativos. Si existe un intervalo abierto en el que f de c tiene un máximo, entonces f de c se llama un máximo relativo. Y si existe un intervalo abierto en el que f de c tiene un mínimo, entonces ese f de c se llama un mínimo relativo de f. Estos extremos relativos solo ocurren en los llamados números críticos. Para eso tenemos una guía para hallar extremos. Lo primero es evaluar f en cada número crítico que supongamos que se tengan a, b. Lo segundo es evaluar f en los puntos a y b. Y lo tercero, el menor de tales valores, el mínimo, y el mayor, pues el máximo. Luego de esto, Larson nos lanza una propuesta, un criterio muy importante, una teoría. Sea c un número crítico de una función f continua en un intervalo abierto y que contiene a c. Si f es derivable en el intervalo excepto a lo sumo en c, f de c puede clasificar como sigue. Primero, si la derivada de f cambia de negativa a positiva en c, f de c es un mínimo relativo de f. Y si la derivada de f cambia de positiva a negativa en c, f de c es un máximo relativo de f. Si la derivada de f no cambia su signo en c, f de c no es el máximo ni el mínimo relativo. Este criterio nos ayudará a determinar varios aspectos importantes de las gráficas, en este caso el que llamamos creciente y decreciente. Para esto definimos funciones crecientes y decrecientes. Una función f se dice creciente en un intervalo si para todo par de números x1 y x2 en el intervalo x1 es menor que x2 implica que la función de x1 es menor que la función de x2. Una función f se dice decreciente en un intervalo si para todo par de números x1 y x2 en el intervalo x1 es menor que 2 e implica que f de x1 es mayor que f de x2. Así, aplicando el criterio para funciones crecientes o decrecientes, es decir, la primera derivada, sea f una función derivable en el intervalo ab. Si la primera derivada es mayor que 0 para todo x en ab, entonces f es creciente en ab. Si la primera derivada es menor que 0 para todo x en ab, entonces f es decreciente en ab. Y si la derivada es igual a 0 para todo x en ab, entonces f es constante en ab. Tras esto observamos un segundo concepto y a la vez un segundo criterio. La noción en juego es la concavidad. La definición de concavidad parte de que sea f derivable en un intervalo abierto. Diremos que la gráfica de f es cóncava hacia arriba si f derivada es creciente en ese intervalo y cóncava hacia abajo si la derivada de f es decreciente en el intervalo. Para esto usaremos el criterio de la segunda derivada para la concavidad. Sea f una función cuya segunda derivada existe en un intervalo abierto y, primero, si la segunda derivada de f de x es mayor que 0 para todo x en y, la gráfica de f es cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada de f de x es menor que 0 para todo en x y, la gráfica de f es cóncava hacia abajo. Tras ver todos estos conceptos, observamos que una de las mayores aplicaciones de la derivada es en el análisis de las gráficas. Es difícil sobrevalorar la importancia del dibujo de gráficas en matemáticas. Su introducción por Descartes no solo precedió, sino que contribuyó en gran medida a los grandes avances matemáticos. Hoy día,
gobierno, ciencia, industria, comercio, educación, ciencias de la salud o sociales hacen amplio uso de gráficos para describir y predecir relaciones entre variables. Hasta ahora hemos discutido en el texto varios conceptos útiles a la hora de dibujar la gráfica de una función, como lo son su dominio y recorrido, discutidos en el primer capítulo, las intersecciones con los ejes, su simetría, sus puntos de discontinuidad, sus asíntotas, los puntos en los que no existe derivada, los extremos relativos, la concavidad y los puntos de inflexión. Por eso, finalmente haremos unas breves sugerencias para esbozar una gráfica de una función. Lo primero es hacer un esbozo preliminar que incluya cualquier intersección con ejes o asíntotas fáciles de determinar. Lo segundo, localizar los valores x en los que f de x y en los que la derivada de f de x y la segunda derivada de f de x son nulas o no estén definidas. Lo tercero, estudiar el comportamiento de f en y entre cada uno de esos valores x. Lo cuarto, refinar la figura final señalando los extremos relativos, los puntos de inflexión y unos pocos puntos entre ellos. Tras esto tendremos una gráfica bajo los criterios ya expuestos.